Eso es. Mire, yo quiero que me entiendan algo. El pararse en estas tablas y más a esta hora se vuelve un poquito, a veces un poquito una tarea tediosa. Y créanme que a veces el ejercicio de uno pararse aquí al frente para contarles algo, para motivarlos a algo, no es tan fácil. A veces porque uno viene con temas muy técnicos y la gente dice, ay, ¿para dónde vamos? Hay otra parte donde a veces los temas pueden ser no tan técnicos, pero las personas que se paran al frente terminan siendo muy rígidas y muy técnicas en el momento de explicar. ¿Sí? Y para mí, hoy en día, créanme que el estar aquí parado, primero es una alegría enorme, porque aunque ustedes no lo crean, el sentir esto, ese famoso taconeo, eso lo hace que uno reviva. Porque créanme que no hay nada más bonito que volver a este tipo de escenarios y empezar a ver que las cosas se pueden compartir. Pero lo mejor de todo es volver para empezar a tocar temas que hoy se vuelven una realidad que no solamente a muchos les quita el sueño, sino también realidades que nos podemos apalancar de ellas para verlas como oportunidades para salir adelante. Hay algo para mí muy chévere y es que cuando el doctor Juan Gonzalo y Ferrey a mí me contactaron para decirles, hey, queremos que participes acá, queremos que nos hables un poquito. Me dijeron, es que queremos que hables de cómo interpretas, cómo ves el famoso reto de cómo transformar nuestro sector y sobre todo en nuestro país. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que mover? ¿Qué se tiene que hacer para que realmente empecemos a construir una historia nueva? Porque tenemos una cantidad de cosas que hoy en día nos están de alguna forma moviendo el piso, nos están poniendo a pensar. Y en ese sentido yo dije, ok, empecemos por ahí. ¿Cómo vamos a afrontar este reto para llevarlo hacia adelante? Antes que nada, yo les quiero contar, yo soy una persona, o sea, yo soy publicista, que tomé la decisión de trabajar en marketing, que las condiciones me llevaron a trabajar como comercial, es decir, estar vendiendo, pero por cosas de la vida llegué al mundo de la innovación y por accidente llegué al escenario de cómo empezar a transformar no solamente las organizaciones, sino hoy la vida me ha permitido también estar en un punto donde empezamos a trabajar en cómo transformar las ciudades y todos los negocios que hay alrededor, pensando en cómo construir la mejor experiencia para vivir, la mejor experiencia para montar en bus, la mejor experiencia para trabajar en el territorio. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Yo les digo, para mí es algo emocionante porque por más de que yo haya estudiado, la vida me ha puesto en un lugar privilegiado, porque es empezar a generar conciencia de que los eventos que vienen sucediendo a través de los últimos tiempos nos están poniendo a rascar la cabeza y a decir, si no cambiamos la mentalidad, no vamos a poder cambiar nuestra realidad. Y eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Desde ahí, contarles que yo llevo 17 años de ejercicio laboral, he tenido la oportunidad de trabajar en más de 10 países, impactar a más de 50,000 personas y trabajar en proyectos de alta instancia, donde empezamos haciendo de alguna forma mucho énfasis en cómo cambiar los modelos de negocio a partir de lo que tenemos. Pero al día de hoy estamos hablando de cómo tenemos que transformarnos para poder nosotros empezar a impactar y a innovar realmente bajo las condiciones que se nos presentan. Y desde ahí, una de las cosas es que mi reto, y mi reto de estar aquí, hace parte de mi reto, y yo no quiero decirlo propósito, porque cuando hablamos del propósito es algo que te lleva en la vida, pero uno como organización, como sector, ¿sí? Como empresa, como individuo, si tú no te retas a que algo pase, eso no va a suceder. Y mi reto ha sido el transformar al mundo, o por lo menos el pedazo que yo pueda, con 3 cosas importantes que es con las que voy a guiar esta presentación el día de hoy. La primera es el sentido común, porque ojo, cuando la comodidad llega, perdemos la noción del sentido común en nuestras vidas. Y lo más particular
es que lo mismo sucede en los negocios, en los sectores, en las ciudades y en los países. Hoy la falta de sentido común es lo que nos tiene ciegos. Por otro lado, hablamos de la conexión humana. Si bien todas las tendencias del mundo nos hablan que la tecnología es la que está cambiando de manera acelerada, hay algo que se nos está olvidando. Al final del camino, somos los seres humanos los que estamos usando las cosas. Somos los que estamos pagando por las cosas. Así que por más tecnología que haya, los negocios no van a ser distintos mientras que hayan personas. Y eso se los voy a ir contando en el transcurso de lo que vamos a ir conversando. Porque por más de que nosotros queramos ver el uso tecnológico como una, digamos de alguna manera, una competencia, si es eso, si lo vemos desde ahí, realmente los negocios hoy en día sin personas que hagan las cosas no van para adelante. Entonces ahí el punto es, ¿hasta dónde nosotros estamos dejando de ser humanos para hacer negocio? ¿O hasta qué tanto estamos dejando de entender nuestros negocios que estamos desligando de ellos el factor que al final nos permite la sostenibilidad? Y por último, hablar de inteligencia comercial. Hablar de innovación tiene que ver con algo más allá de las metodologías para sacar buenas ideas. Tiene que ver más allá de los famosos cuadros de los nuevos modelos de negocio. Va más allá de las famosas tendencias de para dónde dispara el mundo. Porque la inteligencia comercial tiene que entender es cómo hacemos dinero constantemente. Y ahí es donde la creatividad tiene que funcionar. Y esta va a ser la invitación más grande que les voy a hacer a ustedes el día de hoy. Y por ende, quiero pedirles un favor. Como dicen por ahí, necesito que ustedes estén muy atentos a lo que se viene. Porque, como se están dando cuenta, soy una persona que me encanta contar historias. Y para poder ponerlos en el contexto hacia donde los quiero llevar, les voy a ir contando historias. Pero eso sí, cuando yo le pregunte a usted, ¿usted se ha sentido así? Yo necesito que usted me alce la mano, que me meta energía, ¿sí? Porque, como les decía aquí, para mí lo más importante es que entendamos que nada en este mundo va a pasar mientras que nosotros existamos. El resto se le dejó a las películas. Y la verdad, creo que las películas, hay muchas cosas que nos han mostrado del futuro, pero no todo ese futuro ha sido real. Porque sin nosotros no hay nada que hacer. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es, hablemos de sentido común. Cuando nosotros utilizamos ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una pregunta. ¿Hace cuánto ustedes en su vida cotidiana se pusieron a pensar si algo tiene sentido en su vida? Si algo tiene sentido en el negocio, si algo tiene sentido en el sector, si algo tiene sentido en el país. Todas las personas, si nosotros vemos, acabamos de pasar unas situaciones de alta tensión, que por el tema político, por la guerra que está por allá, que todo esto. Y a veces perdemos el radar de realmente de las cosas que valen. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conversar de primera mano sobre este evento, una de las cosas que decíamos es que tanto nosotros hemos perdido el sentido común porque la gente nos lo ha puesto fácil. Y como todo lo tenemos a la mano, ¿qué puede pasar? Pero miren, en el punto de cómo conversábamos, había algo súper chévere y fue que nos surgió una pregunta de esta manera. Y fue, ¿quién está poniendo en riesgo nuestro negocio? Entonces yo les voy a preguntar, para ustedes hoy en día, ¿quién está poniendo en riesgo su negocio? Alguien que lo tire así. ¿Quién está poniendo en riesgo su negocio hoy? La competencia desleal. ¿Quién más podría estar poniendo en riesgo el negocio? La informalidad. ¿Cómo? ¿Por qué?
Así es. Miren, yo les voy a contar una historia. Les voy a contar primero mi propia historia. Yo soy una persona que de alguna manera crecí como todos ustedes, crecí, y a mí a los 12 años tuve un papá que me dijo, usted lo primero que tiene que hacer en su vida es aprender a montar en bus. Porque yo no voy a estar todo el tiempo pendiente de usted para andar hacia adelante. Mi vida se desarrolló en bus hasta la universidad, todos caminábamos y nunca nos pusimos a pensar qué significaba montar en bus. Yo salí a la calle a preguntarle a la gente cuando me pusieron este reto y le decía, ¿para usted qué es montar en bus ahora? Y entonces por allá la primera persona que se atrevió a responderme llega y me dice, un señor, él se llama Carlos, me dice, para mí es un mal necesario. Y yo le dije, venga, don Carlos, cuénteme por qué usted me está diciendo eso. Me dijo, porque es que, vea, yo vivo en una loma así. Y la única forma de llegar allá, pues yo estoy, me la paso trabajando, soy guardia de seguridad, trabajo de noche, llego de día y yo lo menos que quiero es caminar. Yo quiero llegar rápido a mi casa, pero es un mal necesario porque no hay otra forma de, porque cuando yo llego no me encuentro el colectivo, o sea, y no estoy hablando del otro formato, sino de el famoso medio alternativo que como dejaron de llegar las rutas muy cerca, pues todos se juntan, se montan en un carro de estos viejitos destartalados, coge a los primeros 4 que le entran en el carro y se los lleva. Después de eso me fui tuve la oportunidad de ir y me fui a rastrear y estuve, y dije, listo, pasemos. Y me fui cerca a la estación de la Guacatala, 7:30 de la mañana, saliendo, una fila que alcancé a contar, 78 personas, desde la puerta del alimentador hasta el metro. 78 personas, 7:30 de la mañana y todo el mundo teniendo que llegar a su transporte. Llego y le pregunto a una chica, se llama Sandra, y Sandra, háganse de cuenta, una chica bonita, de lentes, un poco, pues yo soy de 1,70, ella es un poquito más bajita, como digo yo, altura promedio de una persona que trabaja normal en una compañía. Y le pregunto, ¿para vos qué significa montar en bus? Y me dice, un estrés diario. Y yo, ¿por qué? Porque por la falta de orden yo pierdo 2 horas y media diarias de mi vida, no mientras que monto en el bus, sino casi que haciendo las filas para poder estar ahí por la falta de orden. Desde ahí después tuve la oportunidad y pues, estando en Bogotá me monto en el Transmilenio y lo primero que hago es, como pues eso es digamos que ya es un tema del sistema de transporte masivo. Sin embargo el comportamiento es igual. Y yo estando ahí le pregunto a una persona, venga, ¿para usted qué significa montar en esta vaina? Y decía lo hago porque me toca. Porque el bolsillo no me da para todo. Entonces miren que hablando de sentido común, ¿hacia dónde nos lleva este escenario? Que nosotros, a mí desde que me enseñaron a montar en bus, yo sé que siempre han estado ahí. Siempre. Eso que me demuestra a mí que por sentido común la gente no está pensando si existe o no existe, porque ya está. Pero el problema es que cuando yo ya me volteo y empiezo a meterme un poquito más y a encontrar otras historias, me encontré al señor Santiago, un señor manejando una ruta de bus en la avenida del Poblado, y yo siento y lo primero que veo es cuando entro haciendo la fila. Y cuando yo lo veo haciendo esto, yo dije, la primera impresión que uno tiene cuando se monta un bus y el conductor tiene que hacer todo eso,
no tiene nada distinto a una tienda de barrio. Solamente que el hombre lo hace a una velocidad rayo. Después de yo ver el afán y lo que tenía el Señor, arranque. Y a don Santiago estábamos ahí, entonces estaba, mientras que adelante estaba el gringo que ni siquiera sabía cómo expresarse, y el Señor como que, así como medio abrumado, sí, yes, sí, yes. Y llegaba y cogía un billete así del de 5.000 y se lo mostraba, este. Y mientras que entonces se llegaba, sacaba el billete y empezaba. Y yo estaba ahí observando al hombre, ¿sí? Porque yo decía ahí, ¿qué tiene esto? Cuando me doy cuenta que es que el problema no es solamente de los que utilizamos el transporte. El problema también se vuelve de quien opera el transporte. Entonces desde ahí, cuando tuvimos la reunión y estábamos hablando al respecto, y me decía, Juan, es que nosotros tenemos, es que no sabemos cómo, porque es que tanto transporte alternativo, ya no son solamente las motos, son las aplicaciones que han venido a sustituir nuestro trabajo. Las patinetas eléctricas. Yo le decía, pero yo monto en patineta. Yo tengo pinta de montar en patineta eléctrica, ¿o no? La verdad, sí. ¿Cierto que sí? Eso dicen que los que tienen el pelo parado y que tenemos cara de hippies. ¿Sí o no? Pero miren lo siguiente. Tengo la patineta, que tenga carro. En algún momento siempre tendré que utilizar el transporte público. Soy de las personas que yo digo, realmente por mi trabajo lo tengo que hacer. Pero eso no me quita la incomodidad a mí. No le quita la incomodidad al otro. Y el tema es que a medida que hemos crecido como ciudad, ¿qué sucede? Nosotros mismos nos hemos venido encontrando con una realidad que la pregunta es, ¿qué tanto sentido común le hemos puesto al tema? Porque ya después desde ahí decíamos, listo, llegaron las aplicaciones y todo el mundo dice que la tecnología, y al principio, hablando de aplicaciones, sí, que montar en Uber, al principio era muy bueno. ¿Por qué? Porque era gente, no tenías el atropello que tienes en un bus, porque es que la necesidad de estar ahí, de estar montados, de estar haciendo hacia adelante, ¿a quién le importa si hay sobrecarga en un bus? ¿A quién le importa el trato que se le da al conductor? Si son realidades que no se ven desde arriba, desde el negocio. Y a la final, si nosotros miramos eso como dueños, ¿somos qué? O sea, nosotros estamos arriba, nos estamos preocupando porque el negocio siga, por mantenerlo, que realmente es eso. Pero la pregunta es, ¿qué tan cómodos estamos que no hemos visto hacia dónde va el cauce real del río? Porque el problema no es el transporte alternativo. El problema es que cuando perdimos el sentido común, dejamos de mirar hacia adelante y nos quedamos igual. Y lo que no tiene sentido común al día de hoy es que el transporte siga siendo el mismo desde hace ¿cuántos años? Yo tuve la oportunidad de trabajar con varias de las empresas de la Terminal del Norte en su momento. Sí, hace unos años atrás, donde empezamos a decir, venga, ¿cómo podemos empezar a innovar? ¿Cómo podemos empezar a cambiar? Y empezamos cambiando los buses que se vieran más atractivos, que fueran más interesantes. Pero desde ahí nos dimos cuenta que la gente que tenía que utilizar el transporte seguía con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque es la misma realidad. A veces nos dedicamos a pensar negocios de la fachada, porque esa es la visión del dueño, no es la visión realmente del que impacta el negocio. Entonces desde ahí yo quiero que me entiendan que sí, yo comparto esa visión. Los que estamos poniendo en riesgo nuestro negocio somos nosotros, porque llevamos 60, 70 años acomodados.
porque estamos ahí para la gente. Pero el gran problema es de que nosotros no hemos tomado la decisión de evolucionar y no nos hemos dado cuenta realmente cuál es la realidad que nos tenemos que, o sea, que estamos viviendo alrededor de esta falta de sentido común. Después de esto, en mi trabajo hablamos de conexiones humanas. Porque les decía sí, una aplicación puede conectar a un usuario con un transporte, perfecto. Pero cuando yo me monto ese vehículo, ¿qué pasa? Cuando yo me monto en un taxi, ¿qué pasa? Cuando yo me monto en un bus, ¿qué pasa? Lo que yo me monte en un taxi es que por lo menos quiero, la primera instancia usted dice, es llegar rápido, posiblemente, pero no todo el mundo tiene el bolsillo para llegar rápido. Segundo, no todo el mundo tiene medios de pago para saltar de un amarillo a uno de aplicación. Pero si a eso decimos, ahí va el asunto, bien, pero eso es cuestión de personas. Cuando usted se sube a un bus, ¿usted qué tiene? ¿Tiene que lidiar con qué? Un espacio que realmente no está a lo mejor cuidado, ya le han pasado los años, una cantidad de cosas. Segundo, tiene que sentirse atropellado, porque eso es lo que sucede, usted está ahí y lo más chistoso del mundo es que usted está, y hoy en día por el tema del celular la gente es así, es tratando, y llega y saca el codo y usted le mete el codo en el ojo y dice, ay, perdón. Y usted así medio, que uno es medio acomodado y uno como que uno es perdonado, ¿qué más? Y si se dan cuenta, es una situación que está ahí. Entonces cuando hablamos de conexión humana nos hicimos esta pregunta y es, ¿quién es el verdadero dueño de su negocio? ¿Ustedes se han llegado a hacer esta pregunta? ¿Quién es el verdadero dueño de un negocio? A ver, ¿quién? El cliente. ¿Por qué? Yo antes de decir el cliente, porque la pregunta mía es, ¿cuántos clientes tiene un bus en Medellín, o en Bogotá, o en Barranquilla? Creo que el transporte, o sea, el transporte hoy no tiene clientes. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el transporte, cogemos el transporte porque nos toca. Y yo no soy cliente porque me toca. Yo quiero que me entiendan que los dueños del negocio son dos. Usted puede ser el dueño del bus, pero los que mandan son el que decide pagar para montarse y dos, el que opera el negocio. Imagínense esto. Don Héctor, durante todos estos días montando y llevando el tema, pues me tocó, estando en Cali, me monté con un señor en un taxi que me estaba llevando alrededor, porque realmente iba cogido el tiempo, y empiezo y le digo, don Héctor, y me encanta, como les he dicho, ya se dan cuenta de todas las historias que van saliendo en el camino. Don Héctor, un señor más o menos de unos 65 años. Le dije, don Héctor, ¿y usted cuánto tiempo lleva en el mundo del transporte? ¿Usted cuánto lleva manejando? Me dice, yo pasé 40 años manejando bus. Y lo primero que le pregunto yo es, venga, ¿y por qué está manejando taxi? Y dice, porque me cansé de pelear. Yo le dije, venga, don Héctor, ¿cómo así que pelear? Digo, no, vea, es que eso manejando un bus, eso es súper chévere. Yo estaba así, muy bacano, muy de todo. Pero entre la peleadera con el dueño del bus, pásele el cuadre, y uno con esas condiciones que ni siquiera era capaz de ponerle cosas, y con la peleadera con los usuarios cada vez que se suben, que si tiene, que no tiene.
Y que entonces desde ahí nosotros, después la peleadera con la cooperativa, porque entonces había que hacer ese cuadre con ellos, y entonces que uno decía, ¿y cómo yo me hago el ajustecito? Y entonces el ajustecito era, pues montémoslos por la de atrás y hágale para adelante. Imagínense esta historia, un hombre relatándome, en ese momento yo decía, este hombre me está enseñando las mañas de 40 años, con las cuales empezamos a dañar el negocio. ¿Por qué? Por no poner atención a la persona que lo opera. Pero ojo, miren las historias que les he contado acerca de los usuarios. ¿Yo por qué me voy a la patineta eléctrica? Yo me fui ahí porque realmente no, o sea, prefiero estar libre. Y no es por el trancón, porque hoy en día hasta las motos están metidas en un taco. El tráfico es para todos. El tema no es de un tema de carro, el tema es un tema de bus. Para mí el simple hecho de yo haberme desplazado es porque realmente vivir en un mundo de tensión que no corresponde al tráfico, sino a la falta de sentido común y a la falta de conexión humana, hace que uno empiece a mirar alternativas hacia adelante. Miren, de toda la gente que vivimos en el área metropolitana, de toda la gente que vive en las ciudades, no todo el mundo tiene para comprar una moto, no todo el mundo tiene para comprar patineta, no todo el mundo tiene para comprar carro. Aquí somos casi 5 millones de habitantes. ¿Y cuánta gente pasa por el transporte de ustedes? Pero el gran problema es, solamente piensen esto, ¿qué pasaría si nosotros, los 5 millones de habitantes, tomáramos la decisión radical de decir no volvemos a montar en bus porque no estamos de acuerdo en la manera como se maneja? ¿Qué pasa con su negocio? No es cuestión de aplicaciones, no es cuestión de carros, no es cuestión de motos. Es cuestión de entender que nosotros empezamos a perder el rumbo de nuestros negocios el día que dejamos de entender que el que paga pone las reglas. ¿Cuál ha sido la ventaja, para bien o para mal? Que nosotros aquí en este mundo tenemos algo importantísimo, y es que nuestro negocio es un negocio muy fácil de llevar, porque no tenemos que salir a buscar clientes, porque a ellos les toca ir donde nosotros. Entonces miren que cuando nosotros empezamos a mirar esto, yo me pongo a pensar y mirar hacia adelante y decir ¿dónde está la historia que tenemos que contar? Y mi punto de reflexión con ustedes es que me entiendan que así como lo estamos viendo en todas partes, en todas situaciones, la gente hoy en día, gracias a la pandemia, se dio cuenta que podía ser dueña de su vida. Y como la vemos que la gente está tomando decisiones para no estar en las empresas, sino es con sus condiciones, que hay gente que yo dice yo quiero seguir trabajando de pijama en mi casa, y si le gusta bien y si no, écheme. Así es simple. Ayer estaba reunido con los directivos, o sea, con los presidentes de un par de cámaras de comercio en el Valle, y para ellos la preocupación es que la gente ya no quiere venir a trabajar. El tema del trabajo remoto está abierto. ¿Qué hacemos al respecto? Entonces por allá alguien decía, no, es que lo que tenemos que hacer es invertir en tecnología para que la gente esté y haga. Y el otro decía, no, pero tenemos que manejar y disponer y que la gente esté ahí. Y yo lo primero que les decía bueno, usted quiere herramientas tecnológicas, ¿cuántas herramientas manejan en su organización? ¿Cuántas personas utilizan bien el correo electrónico? No había respuesta. Por el otro lado, no, pero es que todo tiene que ser plataforma y nos veamos. Perfecto.